Muy buenas tardes. Al ser la 1:27 de la tarde, damos inicio a la sesión ordinaria número 22 de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos. Muy buenos días, buenas tardes, perdón, diputadas y diputados. Muy buenas tardes, técnicos y asesores que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos también a los invitados de hoy también que nos acompañan. Tenemos como punto A discusión y aprobación del acta, pero vamos a ir primero a una sustitución, a dar lectura de la sustitución que le pido a la señora secretaria dar lectura. Buenas tardes. Reciban un cordial saludo por medio de la presente. Le solicito respetuosamente que el diputado Jonathan Acuña Soto me pueda sustituir el día 26 de enero de 2023 a la sesión ordinaria de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, ya que estoy atendiendo una situación de salud en mi ojo izquierdo por orzuelo. Atentamente, Antonio José Ortega Gutiérrez. Muchísimas gracias, diputada Brown. Le damos la bienvenida al diputado Jonathan. Muchísimas gracias, diputado, por estar hoy acá. Y bueno, sin más, vamos con asuntos de... como punto A tenemos la discusión y aprobación del acta. En discusión, el acta ordinaria número 21. Acta suficientemente discutida. Aprobada. Asuntos de régimen interno no hay. Correspondencia fue enviada a los correos electrónicos de las y los diputados integrantes de esta comisión. Discusión de proyectos, no tenemos hoy proyectos convocados. Y hoy ya damos por finalizada también las sesiones extraordinarias, así que esto también nos da la grandiosa oportunidad de empezar a trabajar nuestros proyectos y empezar ya a tener un poco más de discusión en materia de derechos humanos. Proposiciones varias, se ha presentado una moción de orden que le solicito a la señora secretaria dar lectura. Corrijo, 3 mociones de orden. De la diputada Montserrat Ruiz Guevara hace la siguiente moción: para que se reciba en audiencia a la señora Claudia Vargas Medal, mujer refugiada nicaragüense en Costa Rica, a fin de que se refiera al decreto ejecutivo 43810 MGP, el cual reforma diversas disposiciones del reglamento de personas refugiadas y los efectos que éste puede tener sobre las personas migrantes y solicitantes de refugio en el país. En discusión la moción. Bueno, yo como firmante les comento que esta semana tuve una reunión con más de 20 mujeres migrantes nicaragüenses, las cuales hoy están viviendo un problema en diferentes áreas, tanto de tramitología, por la Dirección de Migración Extranjería, problemas de educación, temas de caja y seguro social, y este ha sido un espacio para darle apertura a todas las personas que viven aquí en Costa Rica y siempre poder validar los derechos. Así que a mí me parece importante que ellas puedan venir a exponer lo que se está viviendo, porque de ahí podríamos nosotros también trabajar en diferentes reformas que urgen en materia migratoria. Eso es, así que sin más, creo que vamos al voto. Moción suficientemente discutida. Vamos a iniciar voto, por favor. Con 6 diputados presentes, 6 votos a favor, moción aprobada. Le solicito a la señora secretaria dar lectura de la próxima moción. De
La diputada Sonia Rojas Méndez hace la siguiente moción para que esta comisión reciba en audiencia al señor Eduardo Robert Ureña, presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural, y a la señora Cindy Bravo Castro, gerente general del Instituto de Desarrollo Rural, para que se refieran al detalle sobre los avances del Plan de Recuperación de Territorios Indígenas. En discusión la moción. La diputada Sonia Rojas. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Es importante para nosotros conocer el avance que ha tenido el Plan de Recuperación de Territorios Indígenas y que ha estado a cargo de el INDER. En este caso, para nosotros es importante escuchar de parte de la presidencia del INDER, de parte de la gerencia del INDER, cuáles han sido los procedimientos, cuáles han sido los avances y cuáles han sido también en este tema los recursos invertidos en este plan y cuáles respuestas tienen para las poblaciones indígenas que esperan sean indemnizadas como debe ser o se les explique el procedimiento que se ha venido desarrollando con el plan RTI. Les solicito su apoyo para esta moción. Suficientemente discutida, vamos a iniciar voto de la moción. Iniciamos voto. Con 6 diputadas y diputados presentes, 6 votos a favor, moción aprobada. Le solicito a la señora secretaria dar lectura de la siguiente moción. De la diputada Montserrat Ruiz Guevara hace la siguiente moción para que se reciba en audiencia a la señora Marlene Luna Alfaro, directora general de Migración y Extranjería y viceministra de Gobernación y Policía, a fin de que se refiera al decreto ejecutivo 43810 MGP, el cual reforma diversas disposiciones del reglamento de personas refugiadas. Esta moción también parte de la discusión que tuvimos en esta comisión, que también la diputada Obando trajo insistentemente con respecto al proceso migratorio que estábamos viviendo con los venezolanos. Habíamos quedado en llamar a la señora Marlene Luna, pero no se nos había podido brindar la oportunidad de traerla acá. Yo creo que hoy más que nunca debería ella hacerse presente. Esta diputada envió el decreto para análisis constitucional, que eso es importante, tener nosotros como comisión los criterios reales y constitucionales que están hoy siendo invadidos en este decreto y pues al ser la jerarca, tiene también mucho que ver con esta reunión de estas señoras migrantes que vamos a tener y empezar a generar de pronto este año 2023 un aporte especial de esta Comisión de Derechos Humanos a todas las personas que hoy desean vivir en nuestra hermosa democracia. Así que, sin más en discusión, lo ponemos en voto. ¿Ya pueden votar? Con 6 diputados presentes, 6 votos a favor, moción aprobada. Vale aclarar en actas que doña Marlene sí había venido para el tema de los venezolanos, pero no habíamos seguido una línea de construcción que pudiésemos llevar desde esta comisión con respecto a estos procesos migratorios y que además pues inciden directamente con este decreto firmado el 29 de noviembre del año pasado en materia de todas las personas que piden refugio a Costa Rica. Entonces, pues, para eso también la vamos a tener específicamente acá. ¿Ya no tenemos mociones? Perfecto. Estamos entonces, procedemos ya a la votación. Dijimos que quedábamos 6 diputados a favor, 6 presentes, moción aprobada.
En investigaciones tenemos el expediente número 23.303, investigación sobre la realidad actual que afronta la población de los pueblos indígenas por parte de las instituciones públicas que brindan o deben brindarle servicio, el cual tendrá como objetivo la presentación de un informe ante el Pleno de la Asamblea en el marco del ejercicio constitucional del control político. El día de hoy recibimos en audiencia a la coordinadora de Lucha del Sur, así se llama la organización, a su fin de que se refieran al informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los pueblos originarios en la zona sur de Costa Rica, publicado en abril del 2021. Muchísimas gracias, don Jason Ríos, que representa el territorio Cabecar de Chinachichá, Lesner Figueroa Lázaro, territorio Bribri de Salitre, Roger Delgado Figueroa, territorio Bribri de Salitre, y Gustavo Oriamuno Vigente, defensor de derechos humanos y coordinadora de la lucha Sur-Sur. Muchísimas gracias por venir, a los 4, por estar acá. Pido las disculpas por no haber dicho bien quichá. Así que aquí la metodología de lo que es referido cuando vienen invitados, 20 minutos de exposición para que hablen al respecto del informe y después vamos a tener una participación de 5 minutos cada diputado y diputada miembro de este espacio, así que por 20 minutos pueden ustedes generar el día de hoy ese informe. Gracias. Les indico, para que todo quede en actas, tienen que prender el micrófono. Entonces, ya me imagino que los técnicos, perfecto, listo. El espacio es de ustedes, compañeros. Sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Lesner Figueroa Lázaro, yo soy del clan Tuarihuac, soy del territorio Bribri de Salitre, también soy vocero del Consejo de Ixoirias Cono Huacopa del territorio Bribri de Salitre y como organización participamos del espacio de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur. Para empezar, tal vez por tiempo, ¿verdad? Lo que yo quisiera decir son 2 cositas. Una es lo que tiene que ver con la espiritualidad. En este caso me voy a referir a lo que es la espiritualidad bribri. Esto en relación a todo lo que tiene que ver con las violaciones y las agresiones, ¿verdad? Nosotros vemos muy preocupados que los poderes de la República tienen un profundo desconocimiento de lo que es la espiritualidad nuestra. Eso relacionado a lo que es en específico el derecho constitucionario que tenemos y que debe de ser respetado por el Estado costarricense. Cuando se respeta lo que es la espiritualidad, que tiene que ver un montón de cosas, ¿verdad? Porque para conocimiento de ustedes, nosotros, la forma de ver el mundo, lo que muchos le llaman nuestra cosmogonía, es otra, es totalmente distinta. Todo lo que ustedes quizás perciben en este mundo, para nosotros es distinto. Para decir algunos ejemplos, cuando ustedes se mueren, ¿verdad? Ustedes dicen que se van para el cielo, nosotros no es así, nosotros vamos para Sunacansca. Cuando ustedes se mueren, ustedes tal vez hacen algún tipo de ceremonia, ¿verdad? Nosotros hacemos otro tipo de cosas, ¿verdad? Eso son cosas básicas, quizás que muchas veces se deben de conocer de los pueblos, sobre todo cuando son como aquello más básico que está relacionado al derecho constitucional. Y eso ha sido violentado una y otra vez por el Poder Judicial y los demás poderes.
eh, no hay una, tal vez como una forma específica o concreta por parte del Estado costarricense para poder asegurar ese derecho constitucional que abarca un montón de derechos a los pueblos indígenas, ¿verdad? Muchas veces vemos que se violan los derechos y muchas veces se ponen a hablar muchas cosas, pero nosotros vemos que lo primordial ahí es que se conozca cómo es que viven los pueblos, ¿verdad? Es lamentable porque ya tenemos acá, al menos que se hable sobre los derechos de los pueblos indígenas y que yo conozca, tenemos muchos años, y no es posible que las instituciones del Ejecutivo, del Poder Judicial y esta misma Asamblea desconozca ese tipo de asuntos que tienen que ver con los pueblos, ¿verdad? Yo creo que para empezar se debe de asegurarle y respetar todos aquellos derechos, sobre todo lo que tiene que ver el derecho constitucional de los pueblos indígenas. Yo creo que eso está de más decir, quizás que, o tal vez no lo sé, de que, ¿verdad?, existe un convenio 169, ¿verdad?, el artículo 8, y está la Declaración Americana de los Pueblos Indígenas, que habla sobre todo este tema que tiene que ver con ese derecho. Es tanto así que nosotros en el territorio, por ejemplo, en cuanto al sistema educativo, no hay una forma que nosotros podamos ver que el derecho constitucional se asegure cuando nosotros estamos, por ejemplo, enfermos. Cuando estamos enfermos es un estado distinto y nosotros lo tratamos de una manera distinta. Y hay muchas veces en los centros educativos nada más es fácil ponerle al estudiante, ponerle ausente, porque nunca le toman el parecer a aquellos padres que dicen cómo es que ellos tratan las enfermedades, porque simplemente en el centro médico a ustedes le dan un comprobante, pero nosotros, ¿cómo podemos presentar un comprobante ante un centro educativo, por ejemplo? Y así hay cosas tan básicas que muchas veces se desconoce, y si no se basa desde ese momento, no se puede avanzar con todo lo demás. Eso es como ir de lo micro a lo macro, ¿verdad? Es algo más que preocupante, al menos para mí, como parte de una organización que velamos por todos aquellos derechos. Otra cosa que tiene que ver con esto, nuestra organización propia. Nuestra organización propia existe y siempre ha existido. El hecho de que aquí en esta asamblea incluso han salido diputados diciendo de que nosotros no estamos organizados, eso es una gran mentira, eso es una falsedad, ¿ya? El hecho de que los diputados de esta asamblea no conozcan cómo nos organizamos nosotros no quiere decir que nosotros estemos desorganizados. Nosotros tenemos nuestras propias formas de organización desde tiempos ancestrales, desde que antes de que llegaran los invasores españoles a esta tierra. Y sabemos y estamos organizados y tenemos una organización firme y bien todo estipulado, todo está. Al menos puedo hablar del territorio Bribri, que todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, la cosmovisión y toda su organización existe y está viva. Eso, más allá, tiene que ver con esto de que nos hayan impuesto, por ejemplo, las acciones de desarrollo, simplemente porque a alguien se le haya ocurrido en los años 70 de que los pueblos no están organizados, entonces vamos a imponerle una asociación para que puedan organizarse.
y desde ahí empezar a socavar todo aquello que es la espiritualidad y los derechos propios que nosotros tenemos, y empezar a, como dice uno, a terminar los pueblos mismos. ¿Quién es el mayor culpable de la desaparición de los pueblos indígenas? El Estado, por medio de cosas como esas, de imponer algo que ya nosotros tenemos. ¿Qué cuesta para el Estado reconocer la personalidad jurídica a los pueblos si lo tenemos? Lamentablemente eso, ¿qué pasa con eso? El día de hoy hay muchas hermanas y hermanos nuestros que tras años de un lavado de cerebro se sienten identificados con las asociaciones de desarrollo y han olvidado aquello que tiene que ver con lo más profundo nuestro, porque nuestras organizaciones están bien estipulados, y los que sí lo tenemos sabemos cómo nos organizamos. Esto entonces es aprovechado por el Estado para empezar, bueno, ya empezó desde que impuso las ADIs, y desde ahí empezar a mover todos sus tentáculos para empezar a jodernos, como dice uno muchas veces popularmente. Eso, ¿por qué sucede? Porque simplemente desconocieron que nosotros tenemos nuestra organización propia está, nuestras propias autoridades las tenemos, y eso a qué está relacionado, a nuestro derecho constitucionario, ¿verdad? ¿Cuántas veces he escuchado aquí en esta asamblea y en los demás poderes del Estado que no se reconoce ni siquiera algo tan básico para los bribris como es nuestra organización matrilineal? Simplemente porque a los diputados y a las demás instituciones no les cabe en la cabeza de que cómo nos organizamos así. Perdón, compañero, sería bueno para que queden actas, que usted conceptualice, por favor, para que eso también, para que las personas que nos están oyendo, estas sesiones también son para educarnos y educar. Así que, bienvenido. Tal vez para hablar más claro de ese tema, nosotros nos organizamos de una manera matrilineal, ¿verdad? Que es que todos aquellos nacidos de madres son bribris y aquellos que no son nacidos de madres no son bribris. Y eso viene de nuestra creación. Cuando Cibú nos creó, así nos creó. Y eso es una llamémosle una regla que viene desde nuestra creación, y así nos organizamos desde esos tiempos. Y lamentablemente ahora salen muchas cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con tratar de quebrantar, de arremeter, de quitar esa organización que nosotros tenemos. Pero esa organización es porque espiritualmente tiene un sentido, y tiene un sentido con todo, porque por eso es que muchas veces nosotros vemos con, no sé si con gracia, a veces hasta con enojo y con un montón de cosas, de que se hable que por qué nosotros no podemos tener como un derecho individual o algo así hablan acá. Nosotros siempre hemos sido un pueblo que se acomoda colectivamente, porque todo tiene una relación. Cuando se va a hacer una ceremonia ancestral de la muerte de un compañero o compañera, tiene que ver la autoridad Okun, la autoridad Bicacra, la autoridad Agua, y todos tienen su cargo en una ceremonia, y todas las demás también. No puede trabajar uno sin el otro. No se puede hacer una cosa sin lo otro. Por eso es que somos colectivos. Por eso es que nos organizamos de esa manera. El mundo occidental se maneja de una manera distinta, se organiza de una manera distinta. Entonces es ahí donde encontramos un gran problema. Nosotros nos organizamos desde una organización propia, y a mí siempre me dicen, ¿usted quién es? El presidente. Y le digo yo, ¿qué es eso? ¿Qué es presidente?
Nosotros no nos organizamos como presidente, como tesoreros, como vicepresidente. Eso solo existe en el mundo occidental. Nosotros no somos eso. Pero hasta esas cosas tan básicas hay que muchas veces explicarlas, ¿verdad? Porque muchos las desconocen. Y es increíble, pero a la vez no tan increíble porque en Costa Rica personalidades conocidas en el país han dicho que no existen indígenas, ¿verdad? Entonces tal vez a veces no es tan increíble si tenemos ese tipo de personas en este país. Como todos estos asuntos, diría yo, tal vez me gustaría en algún momento que se puedan discutir más ampliamente y que se le pueda dar más oportunidad a aquellos indígenas que verdaderamente conocen sobre su espiritualidad. Pero ¿qué pasa? Se hacen estudios, se hacen investigaciones y un montón de asuntos pasan, pero resulta que tiene que ver con los pueblos indígenas, pero no hay ningunos indígenas ahí. Entonces, ¿cómo es la cosa? Y eso sucede todavía en este país. ¿Ya? La ley, yo creo que la ley indígena se creó sin indígenas. El convenio, no sé, tal vez también, ¿verdad? Está bien, por ejemplo, que se haya creado una ley indígena que protege las tierras y todo lo que tiene que ver con los asuntos indígenas, pero por ejemplo, nosotros, Salitre no recupera tierras porque la ley 6172 lo dice, no. Nosotros recuperamos tierras porque nosotros tenemos una relación más profunda con la tierra y que uno de esos principios es defender la tierra. No porque una ley lo dice, no porque un convenio lo dice. Y esa relación solamente es explicada desde nuestra espiritualidad. Y entonces mucha gente, cuando uno le habla de eso, ya queda así como que, no sé, este señor o este muchacho, lo que sea, está hablando en chino, ¿verdad? Eso es lo que quizás se ocupa más en este país, de interesarse quizás un poquito más, conocer con respeto a los pueblos indígenas, trabajar en conjunto, no imponiendo. Muchas veces decimos, las universidades van a los pueblos indígenas, van a hacer investigaciones, nosotros no somos ratas de laboratorio, ¿ya? Si vamos a trabajar es trabajar en conjunto, no que vayan a investigarnos. Yo no quiero que nadie me investigue, ¿ya? Y si llegan con respeto, nosotros podemos explicarle todos estos principios y estas bases para poder seguir adelante. Esa es parte de todo lo que yo pues quería conversar, decir, para dejar claro que si todo aquello que tiene que ver con la profundidad de la cosmogonía nuestra no es respetada por los poderes del Estado, todo lo demás va a ser sin sentido. Todo lo demás. Disculpe, don Roger, le quedan 3 minutos de su tiempo. Muchas gracias de verdad por el abordaje, lo consideramos prioritario. Me preocupa la presentación por el tema de las agresiones. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jason Ríos, indígena Cabecar del territorio de Chinaquichá, de Pérez León, del clan Jurabruac. Bueno, primero quería pues aclarar una cosa. Cuando digo del clan es porque los indígenas Bibris y Cabécares somos matrilineales. Para ser indígena en la cultura tiene que tener un clan y la madre tiene que ser indígena. Quería aclarar eso porque muchas veces el no entender eso pues llega como a esas cosas. Y lo otro, pues quería hablar un poco de la problemática de la tenencia de tierra en los territorios del sur.
Yo pues soy de Chinaquichá, pero esa problemática no es solamente en Chinaquichá. La problemática de tenencia de tierra es en todos los territorios del sur. La usurpación ilegal por parte de personas no indígenas o ajenas al territorio. El territorio indígena de Chinaquichá fue creado en el 57, ¿verdad?, por un decreto ejecutivo, amparado al bloque de constitucionalidad, creado en el 57, la ley indígena 6172, y fue derogado ilegalmente, y respetando, ¿verdad?, la ordenamiento jurídico nacional e internacional, pues que protegen los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, a raíz de eso, pues han surgido lo que ha sido las recuperaciones de tierra, ¿verdad?, que ha tenido, por la inacción de parte del Estado de Costa Rica, al no cumplir el derecho que les corresponde, ¿verdad? Entonces la población indígena pues ha tenido que tener que hacerlo, ¿verdad?, por la vía de hecho, pero con derecho. El territorio indígena de Chinaquichá, como le dije, fue derogado en el 82 por decreto ejecutivo, y claramente el ordenamiento jurídico nacional e internacional, como el convenio número 169, dice que los pueblos indígenas no pueden ser eliminados, ni pueden ser también reducidos. En este caso, pues, Chinaquichá sufrió, pues, lamentablemente esa situación. Y también existe un marco jurídico, un marco normativo jurídico, claro, que habla sobre las tierras, que es en la ley indígena, artículo 3, que dice que los territorios indígenas son inalienables, imprescriptibles y no transferibles y de uso exclusivo para las comunidades indígenas que las habitan. Entonces, pues nosotros como población indígena hemos estado pues ejerciendo el derecho con todo, ¿verdad?, amparado a la ley. A raíz de eso, pues hemos sufrido un sinnúmero de agresiones por parte de personas ajenas al territorio, que ahí están usurpando el territorio, y también pues lo que ha sido la discriminación estructural por parte del mismo Estado, que pues no cumple, ¿verdad? Y pues hemos vivido todo ese tipo de situaciones por esas razones. Y lo que le pide uno... Sí, se les acabó el tiempo. Disculpen, si usted gusta, termine, porque quedó en les pido para que genere la conclusión y podamos ir al espacio de consultas de los y las diputadas. Sí, bueno, aprovechando el espacio, lo que uno le pide, ¿verdad?, al Estado de Costa Rica, pues es que se apegue a ¿verdad?, a todas las normativas jurídicas nacionales e internacionales, y que pues solucione pues esta situación que hemos estado viviendo los pueblos indígenas por el incumplimiento del Estado. Muchísimas gracias, don Jason. La diputada, doña María Marta Padilla, les otorga 5 minutos del tiempo de ella para que ustedes puedan terminar la presentación. Así que, don Gustavo. Bueno, muchísimas gracias, señora. Perdón, don Gustavo, debe apagar don Jason para que pueda prender su micrófono. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, señora diputada, por el tiempo. Mi nombre es Gustavo Oriamuno Viñet, defensor de derechos humanos, y apoyo como tal a la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, que es un espacio de solidaridad, de encuentro, unión entre organizaciones de pueblos indígenas originarios de la zona sur, organizaciones campesinas y también otras organizaciones sociales. No sé si están viendo la presentación que tengo acá, ¿sí? Okay, sí, perfecto. señor. Cada uno de los diputados tiene la presentación en la tablet. Es algo... Claro. Sobre los informes, realmente desde la coordinadora hemos generado ya 2 informes. Creo que el año anterior se les hicieron a ustedes llegar el del 2021, pero hay uno del 2020, otro del 2021, y se está en este momento elaborando el del 2022. Esto está en línea en la página de la coordinadora. En los informes están los números, así que no me voy a extender muchísimo, pero quisiera
puntualizar algunas cosas. Uno, son informes de agresiones y violaciones a los derechos humanos. Ustedes saben que conceptualmente las agresiones o los delitos los cometen personas particulares y las violaciones a los derechos humanos solo los estados, en este caso el Estado costarricense, quien debe garantizar esos derechos y es responsable si se violan los mismos. En este caso nosotros hemos venido insistiendo que el Estado costarricense viola sistemáticamente los derechos de los pueblos originarios y hay números en estos informes y en otros que demuestran ello, ¿verdad? Aquí hay un detalle muy puntilloso de las violaciones que se dan y las agresiones que se dan en la zona sur del país. Aquí vienen nombres, fechas, lugares, horas, etcétera, etcétera, y esto fundamenta lo que hemos venido insistiendo. Solo en el 2020 y 2021, según nuestros números, hay 86 y 63 incidentes de seguridad respectivamente. Ojo, lo más trágico de todo es la fuerza pública, según nuestra investigación, el principal actor de violaciones a los derechos humanos de los pueblos originarios, la fuerza pública. Solo para decirles algo, en el 2020 ya apareció un tipo de violación a los derechos humanos que es la detención arbitraria y en el 2021 ya 2 detenciones arbitrarias. Eso no es poco decir. Hay en estos 2 años 26 personas amenazadas de muerte en los territorios indígenas del sur de Costa Rica, que nosotros hemos registrado, ¿verdad? 26 personas. Lo otro, se han dado agresiones masivas o en turba en los territorios. Y esto nos indica que entonces son agresiones planificadas, que son agresiones financiadas. Es que estamos hablando de agresiones de 100, 150 personas, 200 personas. Y hay ejemplos, 2012 en el Liceo de Térraba, 2020 que terminan el asesinato de Yeri, 2 días, 200 personas invadiendo el territorio de Térraba. Inmediatamente después, el 6, 7 y 8 de marzo en Chinaquichá, 200 personas que tomaron el territorio de Chinaquichá. En el 2014, Salitre, donde llegan 150, 200 personas en carros, en motos. O sea, ahí hay planificación, ahí hay financiamiento. Esto no es una violencia espontánea. Y eso nos preocupa, eso lo hemos estado denunciando. Hay con nombres y apellidos personas detrás de esto. Una de ellas es un actor que llama y que incita al odio constantemente en el Cantón de Buenos Aires y en el Cantón de Pérez Celedón, que es la Asociación Multiétnica y Pluricultural. Ustedes la han oído. Es una asociación que llama al odio, que hace apología del delito, que organiza agresiones contra los pueblos indígenas. Y tiene personería jurídica y de todo, y se pueden buscar los representantes. Y esto... Don Gustavo, le voy a ceder un minuto para que pueda finalizar. Perdón, sí, ya termino. Esto no solo lo decimos nosotros en estos informes, es que lo han venido diciendo instancias nacionales e internacionales de derechos humanos. Desde el 2011, el relator de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, el señor James Anaya, había dicho que había una deuda con el tema de tierras y con el tema de gobernanzas. Ojo, el relator desde el 2011, ¿verdad? También lo dijo el relator actual de la ONU en su informe de la visita del 2021, que dice: he recibido alegaciones de violaciones graves de los derechos humanos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales. Dice el relator, nos lo dijo en septiembre del año anterior, sobre su visita del 2021, sobre el plan RI, aunque el plan fomenta la titulación de las tierras, hasta la fecha no ha producido ninguna restitución. Eso no lo decimos nosotros, lo dice el relator de la ONU, en un informe del año pasado, sobre el RTI, que tanto se habla, y que, lo dice el relator, no ha devuelto un solo metro cuadrado de tierra a los pueblos originarios de este país.
porque es un plan que no tiene ni pies ni cabeza, porque no tiene sustento económico, porque no dice cómo, cuándo, quién. Y en este momento, una vez más, yo no sé de dónde va a sacar el presupuesto el plan RTI, porque no han indicado dónde van a sacar el presupuesto. Entonces son como promesas que se lleva el viento. Don Gustavo, ya Sí. el tiempo finalizó. Vamos a ingresar a la rueda de consultas de los y las diputadas. La presentación que los compañeros y compañeras tienen se les va a hacer llegar también al correo para que puedan estudiar los datos ahí presentados, pero por cuestiones de tiempo debo ya finalizar su exposición. De hecho, el diputado Jonathan les dio 2 minutos también adicionales. Y quedamos entonces con consultas. Me va a pedir el uso de la palabra la diputada Sonia Rojas, después la diputada Obando, el diputado Acuña y el diputado don Jason. Que por cierto, bienvenido don Jason. Así que por 5 minutos, doña Sonia. Gracias, señora presidenta. Bueno, bienvenidos don Gustavo, Lesner, Roger, Jason, bienvenidos a la Comisión de Derechos Humanos. Gracias por estar aquí y por hacer mención de todo lo que han indicado. Realmente son derechos humanos de los pueblos originarios. Voy a hacerles unas preguntas puntuales y ustedes me van a responder puntualmente para no irnos, para ver si puedo aprovechar el tiempo. El tema del conflicto en Costa Rica y principalmente en Buenos Aires es bastante difícil, complicado, es un tema que debe ser de interés de este gobierno, es un tema que debe tener prioridad de atención y fue un compromiso también de este gobierno de atender con prioridad en el Cantón de Buenos Aires. Sin embargo, quiero preguntarles, ¿se ha reunido la mesa técnica interinstitucional para la construcción de esta ruta de trabajo y la atención de la población indígena, creada mediante la directriz 003-MGP? Tuvimos una reunión, pero en San José. Esa reunión no fue para nada para lograr algo positivo, porque solo se basó en que el viceministro Sergio Sevilla se puso a contarnos lo mal que le fue en la gira que estuvo por Buenos Aires. A nosotros no nos interesa escuchar esos relatos, nosotros nos interesa es cosas concretas, hay avance o no en el plan, por ejemplo. Bien, ¿considera que las instituciones unificadas en esa mesa, la CONAI, el INDER, el Viceministro de Justicia y Paz, DINARAC, etcétera, son organizaciones que pueden solucionar estratégicamente este tema? Nosotros valoramos eso negativamente. ¿Por qué? Porque con la gira que hicieron, me parece que tienen una malísima asesoría, una pésima asesoría con lo que fueron a hacer. Puedo hablar del territorio de Salitre, donde se fueron, y no solo permitieron el ingreso de personas no indígenas usurpadoras a la reunión donde nosotros estamos incluidos. Y para decirle una cosa así concreta, yo, el grupo, mi organización y personas individuales somos peticionarios, beneficiarios de las medidas cautelares, y es imposible o no debe permitirse jamás que la mesa haya realizado esa reunión con ese tipo de asuntos que pasaban alrededor. ¿Considera que la mesa está generando rutas de diálogo asertivo con los grupos que están en conflicto? No, sigo igual, tiene una pésima asesoría. ¿Cuál es su concepción con respecto al plan RTI actualmente? Igualmente, como lo dijo el compañero Gustavo, nosotros hemos identificado, por ejemplo, que ellos no tienen
una ruta después de qué van a hacer con los estudios que se está haciendo el plan RTI. Nosotros hemos pedido, porque como parte de las medidas cautelares, el gobierno tiene la obligación de concertar con nosotros reuniones y este gobierno no lo ha hecho. Además, en diciembre al gobierno anterior le hemos pedido documentos del avances del plan RTI y a la fecha donde vamos no ha presentado ni un solo documento que demuestre algún avance. Diputada, ¿cuánto tiempo me queda? Le quedan 49 segundos. Le cedo un minuto de mi tiempo, diputada. Bueno, doña Joana, ¿cuántos minutos le cede? Perfecto, perfecto. Entonces, la diputada Obando le cede sus 5 minutos. Diputada Rojas. Gracias, diputadas. ¿Cuál sería la propuesta de ustedes hacia la mesa técnica? Bueno, quería pues lo que yo preguntaba ahorita, por ejemplo, la mesa interinstitucional en China-Quichá no ha ido desde que se creó, ¿verdad? Y nuestra posición en China-Quichá como indígenas, nosotros consideramos que no trae una solución. Es una mesa más del montón que ha creado el gobierno para pasar los 4 años y después desaparecer. Suficientes estudios hay, suficientes ya hay para que el gobierno empiece a ejecutar. Listo. ¿Cuál sería la propuesta de ustedes? La propuesta de nosotros sería que no, que el Estado pues aplique la ley como tiene que ser. ¿Cuál sería la propuesta para evitar el conflicto en los territorios? Que el Estado pues aplique conforme establece la ley indígena, se tiene que indemnizar o tiene que expropiar o tiene que reubicar, pues que lo haga, pero que lo haga, que haya voluntad política. Rapidísimo para referirme, la reunión que dijo Ledner, aquí les trajemos una copia del documento que se le entregó a la Mesa Técnica Interinstitucional el 25 de agosto del 2022, sobre 4 temas que mencionó Ledner: espiritualidad, organizaciones propias, tierra, etcétera. Don Gustavo, voy a decirle a mi asesor que recoja su informe para que sea trasladado a todos los diputados. Esto se presentó el 25 de agosto del 2022 y hasta el momento no tenemos respuesta de la Mesa Técnica Interinstitucional. No tenemos respuesta desde agosto del 2022. Solo para dar un ejemplo de por dónde anda la cosa, ¿verdad? Perdón, en esa reunión ustedes les dieron una propuesta. Ese documento que estamos entregando, ahí viene una explicación tema por tema y demandas súper específicas y hasta el momento no nos han contestado nada. Nos pusieron el recibido y eso fue todo. De parte de ustedes ha estado toda la anuencia de ser parte de la solución del tema. Entonces, sí, les voy a contar algo. Nuestra posición siempre ha sido abierta al diálogo en este plenario legislativo, en esta instancia legislativa y con otros. El año pasado, desde la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, tuvimos reunión con la Corte Suprema de Justicia, con el director del OIJ, con el director de la Defensa Pública y con el Fiscal General de la República, con 4 instancias. Vinieron compañeros y compañeras de varios territorios, a todos les presentamos documentos, efectivamente todos los documentos del Poder Judicial nos lo contestaron, pero para nosotros insuficientemente, insatisfactoriamente. ¿Por qué cree que el Estado no les pone atención? Siempre, lamentablemente, nosotros hemos identificado que van funcionarios que tal vez podamos decir no les interesa porque llegan con prepotencia. Al menos llegaron allá en la reunión que tuvimos y ellos llegan, no llegan a escuchar, llegan a imponer lo que ellos quieren hacer, pero nunca, como lo dije ahorita, nunca se ponen a escuchar cuáles son las ideas que tenemos nosotros. ¿Creen que los funcionarios de esa mesa técnica tienen conocimiento del tema indígena? Yo considero que no, jamás, porque con todo lo que hicieron, yo eso no sé ni qué nombre ponerle. Es increíble que cometan ese tipo de errores y que, no sé, no comprendemos cómo el Poder Ejecutivo se le ocurre
ocurrencias como esa, no sé la verdad. No creo que tengan una buena ruta. Además, ya hay una ruta, si hay suficientes estudios del INDER, ¿por qué no seguir esa ruta? Buscar el dinero y ver qué fincas se pueden sanear, qué fincas se pueden expropiar, qué fincas se tienen que desalojar y nada más. No se necesita una mesa técnica para hacer todo eso, si eso dicen ellos mismos que el INDER lo puede hacer. Entonces, ¿usted cree que esta mesa técnica está haciendo un retroceso en el avance de los derechos? Más que un retroceso, nosotros lo vemos como una mampara para ellos nada más decir que están trabajando con los pueblos indígenas, pero de ahí no se le ve avance. Y eso puede ser no solo comprobado por lo que estoy diciendo, sino porque no hay documentos. En cuanto al tema indígena, ¿cuál es el avance que hay? ¿Verdad? Gracias, señora presidenta. Gracias. Le quedan 28 segundos, diputada Rojas. Me los voy a conservar. Perfecto, muchas gracias. Entonces, en el uso de la palabra tenemos al diputado Acuña, hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la exposición que nos han hecho. Algunas consultas que quería plantearles. La primera, ustedes señalaban, y Ledner lo decía con mucha claridad, hay incumplimientos claros del convenio 169 de la OIT en los más diversos sentidos. Hay uno que yo sé que ustedes han señalado, pero yo quería consultarles, y es que si en criterio de ustedes el proceso de consulta de proyectos de ley que tienen incidencia sobre pueblos indígenas es en este momento adecuado a lo que indica el artículo 6 del convenio 169, que el proceso de consulta hoy es que les mandan un correo, ¿verdad? Y les dan 8 días hábiles, ¿verdad? Como ustedes bien lo saben. Es adecuado justamente pensando en la cosmogonía que usted nos relataba, sus formas propias de organización. Eso ni siquiera se le puede llamar inadecuado. Yo creo que eso hay que ponerle un nombre más profundo que eso. Preocupante, por ejemplo, lo del protocolo de Nagoya, que con un correo, con algo que tiene que ver tan profundo como es nuestra cosmogonía, nuestra espiritualidad, no se puede proceder por medio de un correo. Eso solo a personas que quieren dañar, exterminar a los pueblos indígenas se le ocurriría. Bueno, yo coincido, creo que es una lucha que espero que podamos seguir dando desde acá. Ahora ese protocolo se encuentra en consulta en la sala porque no se lo consultó ni de forma adecuada ni de ninguna manera el último texto a ustedes, ¿verdad? Por otra parte, también pensando en la relación que mantienen con el actual gobierno, y lo que noto de lo que ustedes nos relatan es que hay una mesa que existe en el nombre, pero que más allá en resultados concretos hay poco, no hay ni respuesta a solicitudes y apreciaciones que ustedes hacen. Pero también quería consultarles sobre cómo calificarían el rol del señor Ricardo Sosa Ortiz, comisionado de Integración Social, que actualmente es, por parte del Poder Ejecutivo, el encargado de impulsar la agenda para población indígena. ¿Cómo calificarían la labor? Si han tenido algún acercamiento y si ha existido algún resultado. De parte mía, yo he podido detectar, como dice uno, un desconocimiento profundo de lo que es el tema indígena por parte de este señor. Además, como lo dije, no solo de él, sino los demás, desde que el gobierno inició, al menos con nosotros, no ha habido un acercamiento, y eso que nosotros hemos estado interesados, porque nos interesa lo de las tierras, y que se encuentre una solución y desde ahí ya no nos sigan violentando los derechos humanos. Pero el gobierno no ha aparecido por ningún lado, ¿ah? Entonces yo creo que eso deja mucho que decir. Diputado Acuña, si necesita más tiempo, le puedo dar 2 minutos del mío. Perfecto. En el uso de la palabra teníamos al diputado Valverde. Por favor, diputado, por 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Bienvenidos a los compañeros de los pueblos originarios, pero más bien iba a darle
4 minutos a la compañera Sonia y el resto a la compañera María Marta. Perfecto, a ver si entiendo entonces. 1 minuto a la compañera María Marta Padilla y los 4 minutos que corresponden a la diputada Rojas. Para darle uso a doña María Marta, para después ir cerrando con doña Sonia. Doña María Marta, por 1 minuto cedido de tiempo. Gracias, señora diputada. Y muy buenas tardes y un gusto de tenerlos acá con nosotros. Realmente si los convocamos acá es porque estamos totalmente interesados y involucrados en esta situación. Yo tenía una observación y ya ustedes han contestado varias de las que tenía las preguntas a doña Sonia y al diputado Jonathan. Uno de los aspectos que uno sabe es que para poder resolver adecuadamente una situación tiene que conversar con los afectados, tiene que conversar con las personas involucradas, tiene que conocerlos, tiene que saber cuáles son sus costumbres, conocerlos como dicen, de cabeza a pies. Entonces, si la persona que va a negociar no los conoce, si las personas que van a negociar no saben que hay que respetar los derechos de cada quien, o aunque lo sepan, pero no los ponen en práctica, es muy difícil llegar a soluciones. Entonces, ya se acabó el tiempo. Sí, el minuto. Sí, no hay Diputada Padilla, no se preocupe, yo le cedo 1 minuto de mi tiempo para usted. Entonces, yo lo que les digo es, ¿qué están haciendo ustedes con el fin de poder darse ese acercamiento, de poder conversar con las personas, por ejemplo, con don Ricardo, con don Robert, para que haya ese acercamiento y los conozca más, porque tiene que darse a ambos lados. Yo creo que si no me conocen, yo hago algo para que me conozcan y para que me den la importancia que merezco. ¿Están haciendo algo al respecto? Yo creo que precisamente por eso es que nosotros iniciamos el proceso de recuperación de territorio, porque es la única forma que hemos considerado que las instituciones o el Estado puede ponernos atención, porque han pasado muchísimos años y hemos estado en el olvido. Incluso ahorita con la mesa interinstitucional, como dije, no hemos tenido un acercamiento, y las veces que hemos tenido un espacio acá, pues ha sido nada más para diálogo y nada de concreto, no hay nada. Entonces considero yo que no le demos una solución. Muchísimas gracias, diputada Padilla. En el uso de la palabra cedido por 4 minutos del diputado Valverde a la diputada Sonia Rojas. Diputada, por 4 minutos. Bien, ¿cómo realizar una ruta de trabajo que dé credibilidad? Pueden tal vez decirme unas 2, 3 cosas sobre esto. De parte de la mesa, que ustedes le recomienden a la mesa. Sí, importantísimo. Ahí en ese documento que se les entregó en agosto del 2022, los territorios presentes en el espacio, que no son todos los territorios del país obviamente, y las organizaciones propias, dicen, bueno, comencemos por algo concreto. El pueblo de Salitre, desde el 2014 priorizó 7 terrenos, ¿verdad?, para desalojos administrativos. El pueblo de Térraba creo que son 14 fincas desde el 2017. El pueblo de Cabagra ha priorizado, o sea, no han dicho que se den desalojos administrativos de todo el mundo de un solo, que comiencen por 1 o por 2, por los priorizados en cada territorio. Y con eso yo creo que sería un paso para ahora sí generar confianza, para ahora decir el plan RTI sirve para algo, para ahora decir esta administración sí quiere cumplir con la ley y con el bloque de constitucionalidad. Pero lo que pasa es que ni siquiera se da ese primer paso que genere confianza, ¿verdad? Que abra el camino, que abra el trecho. ¿Usted considera que al por lo menos cumplir uno de esas recomendaciones de ustedes, bajaría el nivel de violencia o se eliminaría la violencia que ahorita existe? Por supuesto, la violencia se da porque nosotros
ejercemos nuestro derecho. Pero ¿eso por qué se da? Por el incumplimiento del Estado, ¿verdad? 30 años, al menos Salitre pasó más de 30 años reclamando su tierra, hasta que no le quedó de otra que recuperar, ¿verdad? Porque no había una señal del Estado. Si el Estado hiciera su trabajo, en este caso cumplir la ley, yo estoy seguro que no habría violencia, porque así como nosotros tenemos derechos, las personas no indígenas también. Y ese es el trabajo del Estado. Bueno, eso es muy importante y eso es lo que todos quisiéramos, ¿verdad? Sin embargo, ¿ustedes sienten que no hay igualdad en los diálogos que hace la mesa técnica? No, no hay igualdad porque muchas veces, lamentablemente, a nosotros siempre es como que nos ven el pobrecito, ¿verdad? Los indios. Cambio claro, cuando se habla de un asunto de no indígenas es dinero, gente con plata, el poder económico, y que entonces ahí tiene que ver mucho. El gobierno tiene en la mesa técnica como asesoría a la CONAI. ¿Creen ustedes que es efectivo? Nada efectivo, absolutamente no, porque la CONAI no ha demostrado en todos estos años desde que se creó acciones concretas con los pueblos, ¿verdad? Tal como se llama. Yo no sé ni por qué ese nombre. ¿Ustedes creen que alguien se beneficia de este conflicto? Claro, yo creo que incluso nosotros hemos podido identificar personas que se benefician de que no se resuelva el problema, ¿verdad? Tanto de parte de los no indígenas como la parte de nosotros. Hemos visto gente que no sé, no pica leña ni presta la hacha, ¿verdad? Y eso hay que verlo, pero lamentablemente el Estado no identifica este asunto y entonces se va a quien primero le asesore y entonces, como dice uno popularmente, mete la pata y no está resolviendo nada. Muchísimas gracias. Gracias, don Lender. Gracias, diputada Rojas. Le cedo, me quedan 2 minutos, así que se lo cedo al diputado Acuña para que pueda terminar de generar sus preguntas. Muy amable, presidenta. Gracias, sí. Una última consulta. Antes conversábamos acá sobre el plan RTI, sobre el hecho de que no han recuperado un solo metro cuadrado, pero además que no tiene recursos. Pero creo que es importante una discusión sobre el para qué son los recursos que requeriría el plan RTI, porque, como ustedes saben, la Sala Constitucional ha dicho con absoluta claridad que los recursos no son para la compra de tierras, ¿verdad? Porque efectivamente hay tierras que son de ustedes, que están invadidas, y que la recuperación no consistiría en que le pagan a quienes invadieron de manera ilegal unas tierras, ¿verdad? Entonces yo quería consultarles sobre ese elemento. ¿Para qué requiere recursos el RTI? Porque está claro que según la jurisprudencia no es para que le compren a quienes han invadido tierras, ¿verdad? Eso es parte de lo que ahorita estaba mencionando, que yo no sé quién se beneficia de eso, porque nosotros hemos hecho estudios y el mismo INDER ha hecho estudios en Salitre y existe una gran mayoría de personas no indígenas que no tienen ningún derecho, no tienen ningún documento, no tienen nada. Entonces, esos recursos, ¿para dónde van? ¿Verdad? Yo creo que también eso tiene que buscarse una forma de investigarse para tener un control de qué van a hacer con ese dinero, porque hay muchas personas, pero esas personas, muchas deben ser desalojadas, no indemnizadas. Entonces eso para nosotros también representa algo que puede ser como algo ahí debajo de la mesa, Referirme a eso, con el respecto al plan RTI, se supone que fue un plan creado para resolver, digamos, la situación de la tenencia de tierra, donde se hizo todo un estudio completo con lo que es la investigación de confección de expedientes, levantamiento topográfico y todo ese asunto, ¿verdad?, para determinar el poseo si está ilegal o antes. Con base a eso es lo que nosotros hemos dicho que se tiene que aplicar el Estado, digamos. El que se le hizo el estudio y determine que está después del decreto, pues sí, se tiene que desalojar como establece la ley y como estableció ahorita pues la Sala Constitucional. Entonces yo creo que no hay mucho que hablar en todo este tema, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias.
No, les voy a dar 3 minutos para que generen una conclusión, para ya poderlos despedir como debe ser y quedarnos en comisión. Yo deseo agradecerles de parte de esta comisión el que hayan tomado su tiempo y venir a aclararnos esa cosmovisión de la cual ustedes hablan y de lo que es importante que en Costa Rica también se culturice, que existen en territorios indígenas, que si en efecto son costarricenses, somos multiétnicos y multiculturales, así que es parte de eso. Muchas gracias y por 3 minutos, don Gustavo. Es que yo quería referirme, aquí hay un parteaguas con la última resolución del 19 de octubre de la Sala Cuarta, ¿verdad? Es muy clara, viene a reafirmar algo que venía sosteniendo la Sala Primera de Casación, ¿verdad? Que decía, toda persona no indígena que ingresó después de 1977 es un ocupante ilegal y de mala fe. Por lo tanto, no tiene derecho a indemnización alguna. Leo textualmente, dice la sala Cuarta. La jurisprudencia de la Sala Primera, la Corte Suprema de Justicia, establece una regla de derecho en el sentido de que todas aquellas personas no indígenas que han comprado tierra dentro de las reservas indígenas con posterioridad a la promulgación de la citada ley, se considera que no han actuado de buena fe. Consecuentemente, se llega a la conclusión de que esa venta o compraventa de propiedad es absolutamente nula. Entonces, ante esta categórica resolución de la Sala Cuarta, pues quedan 2 caminos para ejecutarla. Uno, el desalojo administrativo. O sea, el Estado, a través del Ejecutivo, debe comenzar a aplicar los desalojos administrativos. ¿Cuáles? Los priorizados por cada territorio. Comiencen por 1 o por 2 por territorio y verá que las cosas, se crea un ambiente de buena fe, se crea un ambiente de que sí se puede trabajar. Y hay otro camino, la vía judicial. Y aquí quiero insistir en lo siguiente. El juzgado civil y de familia en materia penal de Buenos Aires de Punta Arenas, a través del juez Giancarlo Céspedes Mora, ha ordenado 6 desalojos judiciales contra compañeros y compañeras indígenas en el territorio de Chinaquichá, en Salitre y en Térraba. 6 desalojos judiciales. Perdón, ¿en qué tiempo? En los últimos 2 años. Y lo increíble es esto, en diciembre da la última resolución que ordena el desalojo de los compañeros de Chinaquichá después del fallo de la Sala Cuarta. Que la Sala Cuarta estamos ¿verdad? Recordando que es absolutamente clara, y aún así este juez Giancarlo Céspedes Mora ordena el desalojo de compañeros indígenas del territorio de Chinaquichá. Y lo decimos con nombre y apellidos, este juez está casado con una muchacha que es hija de una persona que tiene tierras ilegalmente en Boruca y en Térraba. Y eso lo hemos denunciado ante el Poder Judicial, se ha llevado a las instancias respectivas y se archiva la denuncia. Por ahí dejo, esto de la Sala Cuarta es un parteaguas, ahí está el camino claro, la Sala Cuarta realmente tomó en cuenta todo el bloque de constitucionalidad y ahí está la solución. Muchísimas gracias, don Gustavo. Le solicito, por favor, si nos puede hacer llegar ese documento para también aportarlo a las actas de esta comisión, el fallo de la Sala Cuarta y también el expediente y el físico que usted nos entregó el día de hoy a los y las diputadas sobre la solicitud puntual a el comisionado, también para poderlo juntar en actas y de ser posible que también lo tengamos digital para que también lo podamos estudiar los y las diputadas. Muchísimas gracias a los 4 por haber venido a esta comisión. Ha sido enriquecedor y también la importancia de seguir visualizando la gran problemática que tenemos ya muchos años sin poderles dar ese hombro y esa mano costarricense como todos, amiga, que podríamos estar generando. Así que gracias. Voy a dar un espacio, un receso hasta por 2 minutos para despedir a nuestros invitados.